Imaginemos que a alguien le dan un regalo. Lo acepta, da las gracias un poco por compromiso y, bueno, lo deja olvidado en una estantería del salón. Sí, la típica caja que se queda ahí cogiendo polvo. Exacto. Pero resulta que a los pocos días esa caja empieza a emitir un zumbido sordo. Luego vibra. Y si uno decide seguir ignorándola, esa vibración se vuelve tan violenta que empieza a resquebrajar los cimientos de la propia casa. Literalmente. Pues damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a descubrir por qué ese cliché de taza de café, que es vivir el presente, no es, para nada, una invitación a tomar un té zen y relajarse en el sofá. Desde luego que no. Es, en realidad, esa caja a punto de explotar en el salón. Y el problema fundamental es que llevamos toda la vida malinterpretando esa caja. Para el análisis de hoy hemos revisado una pila de textos fascinantes, o sea, desde la filosofía de Marco Aurelio hasta la psicología clínica contemporánea, pasando por táctica deportiva y literatura clásica. Una mezcla curiosa, la verdad. Sí, pero cuando cruzas todas estas fuentes emerge un patrón bastante incómodo. El potencial humano, esa energía creativa que todo el mundo tiene, no desaparece por arte de magia simplemente porque no tengamos tiempo para ella. O porque decidamos mirar hacia otro lado. Justo, no se evapora. Vale, vamos a desgranar esto, porque creo que hay que empezar por la base biológica de esta idea. Me parece el núcleo de todo. Steven Pressfield tiene un concepto que es demoledor para explicar qué ocurre cuando decidimos no habitar la vida que realmente queremos vivir. Cuando rechazamos ese regalo que decías. Eso es. Él lo llama el cuerpo de trabajo en potencia. Y fíjate, yo misma tendía a pensar que si alguien decide, por ejemplo, no escribir ese libro que tiene en mente o no cambiar de carrera profesional, la cosa se queda en un empate a cero. Como que te quedas en posición neutral, ¿no? Claro, te quedas como estabas y ya está, no hay daños. Pero la realidad es que no hay posición neutral. La premisa de Pressfield, que además está muy respaldada por la psicología moderna, es que esa vida no vivida ejerce una presión biológica y espiritual completamente real. No es una metáfora poética, ¿eh? Ya, es una fuerza física casi. Es una urgencia que exige materializarse en el mundo. Si le cierras la puerta principal a esa energía creadora, va a buscar una salida de emergencia. Lógico. Y aquí está el mecanismo perverso del que hablan los textos. La energía, cuando se reprime, se pudre y se transforma en energía destructiva. Es pura física emocional. Claro, porque al final es mucho más fácil destruir que crear. Y me viene a la mente la analogía de la olla a presión. A ver, cuéntame. O sea, si tienes una olla a presión al fuego y le bloqueas la válvula de escape, el calor no se apaga educadamente. Esa energía no desaparece, sino que explota hacia los lados. Y ahí es donde Pressfield habla de un concepto que me dejó fascinada, las famosas carreras en la sombra. Madre mía, las shadow careers. Es un concepto brillante. Brutal, porque una carrera en la sombra no es ser un agente secreto ni nada de eso. Es, por ejemplo, la persona que, en lo más profundo de su ser, sabe que quiere escribir novelas. Pero el miedo al fracaso la paraliza tanto que, ¿qué hace? Exacto. Se conforma con ser crítico literario o editor, se coloca lo suficientemente cerca del fuego para sentir el calor de la literatura, pero sin asumir el riesgo de quemarse. Lo fascinante aquí es que Pressfield no habla en metáforas. Esa proximidad engañosa es precisamente la que genera la toxicidad de la que hablábamos. Las fuentes clínicas que hemos cruzado son implacables en este diagnóstico. Totalmente. Cuando esa urgencia vital se desvía constantemente hacia la opción segura, se manifiesta de forma literal en las grandes epidemias de nuestro tiempo. Ansiedad crónica, depresión, una ira latente e inexplicable hacia los demás, o incluso adicciones. ¡Qué fuerte! Es que la energía no vivida no acepta su encierro en silencio. Te pasa factura a través del cuerpo y de la mente. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos algo clave. Si el peaje por ignorar esa llamada es tan alto y tan doloroso, ¿cómo es que conseguimos evitarla todos los días sin volvernos locos al instante? Porque usamos anestesia. Eso es. Necesitamos un anestésico muy potente para ignorar semejante nivel de presión. Y ahí entra Confucio, hace miles de años, con una frase que parece muy simple, pero tiene tela. Dijo que el hombre que persigue 2 conejos no atrapa ninguno. Y solemos leer esa frase como, un consejo básico sobre cómo gestionar la agenda o el tiempo. Claro, el típico consejo de productividad. Pero la trampa psicológica es muchísimo más profunda. Ese segundo conejo del que habla Confucio representa la ilusión de competencia. Es el anestésico perfecto.
Para no enfrentarnos al terror del trabajo real, o sea, el primer conejo, nos llenamos la vida de tareas menores. Tareas que nos hacen sentir útiles. Exacto. Tareas que nos hacen sentir superproductivos, pero que no nos exijan ninguna vulnerabilidad. Para quien nos escucha, esto tiene una traducción brutal en la vida moderna. Es esa sensación de llegar al viernes por la tarde, habiendo respondido 300 correos electrónicos, habiendo saltado por 15 reuniones virtuales. Terminando completamente agotado. Agotadísima, sí. Y de repente te das cuenta de que no has avanzado ni un solo milímetro en el proyecto que realmente importaba. Hemos estado corriendo detrás de ese segundo conejo para tener la excusa perfecta. La de, bueno, estoy demasiado ocupada para hacer mi verdadero trabajo. Y la sociedad te aplaude por ello. Ya, esa es otra. Claro, porque estar perpetuamente ocupado es un símbolo de estatus hoy en día. Pero, en el fondo, esa distracción crónica, de bajo grado, es el síntoma de que estamos huyendo del momento presente. Y si la enfermedad es esta evasión constante, la cura requiere entender qué significa realmente estar presente. Y ahí tenemos a Marco Aurelio. El emperador de Roma. Nada menos. Un hombre con el poder absoluto para distraerse con cualquier placer del mundo. Y se escribía a sí mismo en su diario, hazte un regalo, el momento presente. Y aquí la clave es que no se refería a relajarse pasivamente. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque tengo que admitir que cuando leí la conexión que hacían las fuentes entre el estoicismo y el escritor Marcel Proust, me pareció, pues, una contradicción total. A primera vista lo parece, sí. Totalmente. Porque la imagen histórica que tenemos del joven Proust es la de un vividor de manual. El tipo se pasaba el día durmiendo, por la noche iba de fiesta en fiesta, por los salones de París. Escribía cartas larguísimas que no llevaban a ninguna parte. Exacto. Parecía la persona con menos probabilidades de alcanzar la maestría en nada. O sea, ¿cómo encaja esa vida de diletante con la idea de la presencia absoluta de Marco Aurelio? Es que, claro, visto desde fuera, su comportamiento parece un retiro pasivo, una pérdida de tiempo. Pero el analista Robert Greene desmenuza muy bien este mito en sus textos. Si miras bajo la superficie, Proust no estaba simplemente perdiendo el tiempo. ¿Qué hacía entonces? Mantenía lo que Greene llama una intensidad de atención feroz. O sea, cuando iba a esas fiestas de la alta sociedad parisina, no estaba solo socializando o bebiendo, estaba tratando ese entorno como un auténtico laboratorio biológico. Madre mía. Estudiaba la hipocresía, los gestos sutiles, las vanidades de la gente, diseccionaba a las personas hasta su núcleo. O sea que no estaba desconectando en absoluto, estaba hiperconectado. Usaba cada experiencia banal, una simple fiesta, para entender la condición humana. Justo. Y aplicaba exactamente la misma actitud a la lectura. Proust no leía para entretenerse en su sillón. Desmontaba los libros mentalmente para ver cómo estaban construidos, igual que un mecánico desmontaría un motor pieza a pieza. ¿Qué nivel de análisis? Y esa intensidad de atención en el momento presente le permitió desarrollar intuiciones sobre cómo funciona la memoria humana que, fíjate, décadas después, la neurociencia moderna acabaría confirmando. Es alucinante. Por eso Greene llega a la conclusión de que no son los años de estudio mecánicos los que dan fruto, sino la intensidad de la atención que prestas en el momento. Y esa idea de la intensidad conecta perfectamente con Marco Aurelio. El momento presente no es un día de spa o una sesión para dejar la mente en blanco. Es el único lugar geométrico y temporal donde puedes aplicar esa intensidad. Claro, no puedes concentrarte en el pasado. No puedes. No puedes enfocarte ferozmente en lo que pasó ayer ni en lo que va a pasar el mes que viene. El regalo del emperador es la exigencia brutal de enfocar toda tu energía creadora en la tarea que tienes justo delante de las narices. Pero de nuevo nos topamos con la barrera psicológica. A ver. Si concentrarnos en el presente, con esa intensidad, es verdaderamente lo único que nos salva de la toxicidad de la vida no vivida, ¿por qué nos cuesta tantísimo? ¿Por qué la mente busca el dichoso segundo conejo a la mínima oportunidad? Porque asusta, claro. Asusta. Y la respuesta profunda está en la falta de honestidad sobre nuestros propios motivos. La doctora Anna Lembke propone una práctica radical frente a esto en sus ensayos. Ella dice que hay que levantarse cada día y comprometerse a decir, hoy no mentiré. Y yo no podría pensar al escuchar esto, bueno, yo no voy por ahí estafando a la gente, no soy una persona mentirosa. Y ya, la defensa típica. Claro.
Pero la trampa está en que las mentiras más destructivas son las que nos contamos a nosotros mismos, a diario. Las autojustificaciones. Exactamente. Esas que suenan increíblemente razonables. El clásico, bueno, arrancaré el proyecto cuando termine de pagar la hipoteca. O retomaré mi carrera cuando los niños crezcan y tengan su propia vida. O cuando consiga ese ascenso tendré por fin más tiempo libre. El dramaturgo Ben Jonson lo clavó hace siglos al decir una frase tremenda. Dijo, el lenguaje es lo que más muestra a un hombre. Habla para que pueda verte. ¡Qué buena cita! Aplicado a lo que comentas, significa que cuando uno dice, lo haré cuando pague la hipoteca, esa frase revela muchísimo más sobre el miedo de esa persona que sobre sus finanzas reales. Total. Su lenguaje está construyendo una muralla protectora para no actuar, y el filósofo Thomas Merton le puso un nombre muy certero a esa muralla. Lo llamó el orgullo silencioso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Estamos hablando de pura arrogancia, porque, a ver, la persona que aplaza su sueño por sus hijos o por la hipoteca no suele parecer arrogante, suele parecer una persona muy prudente y responsable. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos el orgullo hoy en día. Merton no habla de ese orgullo ruidoso del que fanfarronea en público. Vale. El orgullo silencioso es infinitamente más sutil y por tanto más peligroso. Es la actitud de preferir no intentar algo en absoluto para evitar el riesgo de fracasar públicamente. Uf, eso duele. Claro, tu autoimagen es tan sumamente frágil que no puedes soportar el contraste entre la genialidad que crees tener en tu cabeza y la mediocridad de tu primer borrador en la realidad. Así que el orgullo elige la inacción. Prefiere mantener la fantasía intacta a enfrentarse a la realidad imperfecta. Es una bofetada de realidad tremenda. Y esto enlaza de maravilla con Epicteto. Él advierte en sus textos que sufrir y agotarse trabajando no tienen ningún mérito si estás apuntando en la dirección equivocada. Sí, el mito del sudor. Eso es. Decía que no toda cosa difícil sirve para el entrenamiento. En otras palabras, que matarte a trabajar persiguiendo los conejos equivocados, llenándote de estrés por tareas que en el fondo no importan nada, es simplemente cobardía. Es una evasión disfrazada de esfuerzo. Esa es la clave absoluta. Escondemos nuestro miedo detrás del cansancio crónico. Pero, a ver, pongámonos en el escenario positivo por un momento. Venga. Supongamos que quien nos escucha logra desmontar sus propias mentiras, reconoce ese orgullo silencioso, deja de perseguir conejos irrelevantes y se sienta, por fin, a hacer su verdadero trabajo con intensidad. ¿Qué pasa en ese preciso instante? Pues que la presión interna y la ansiedad se disparan a niveles estratosféricos. Exacto, el pánico. Porque de repente ya no hay excusas que valgan. Hay muchísimo en juego. El fracaso ahora sería real, ya no es una hipótesis en tu cabeza. Y la gran pregunta es, ¿cómo manejamos ese pico de terror biológico sin salir huyendo? Es el momento crítico. Las fuentes recurren a la psicología de alto rendimiento en el mundo del deporte, y la verdad me parece el enfoque más pragmático. Pensemos en el golfista que tiene que meter el último putt para ganar un gran torneo, o el jugador de baloncesto que tiene en sus manos el tiro libre decisivo en el último segundo. La presión ahí es inimaginable. El instinto humano en medio de ese pánico es acelerar para que el mal trago pase rápido de una vez, pero la técnica exige exactamente lo contrario. Exige ralentizar la respiración, caminar más despacio hacia la bola, olvidarse completamente del marcador final, del público gritando y del campeonato, y reducir todo el universo a la bola y al agujero. Fíjate que en la oída cotidiana, fuera de las canchas, esto es fundamental. Cuando estamos a punto de hacer algo que importa de verdad, el cuerpo reacciona literalmente como si estuviéramos frente a un depredador en la selva. Totalmente. Pensemos en ese instante justo antes de darle al botón de enviar en un proyecto muy importante, o cuando vas a presentar una idea revolucionaria ante tus jefes en una reunión. Te sudan las manos, el corazón se te acelera, sientes náuseas. Lo hemos vivido todos. Y nuestra mente moderna, que es adicta a la comodidad, interpreta esa respuesta física y dice, uy, peligro, algo va mal, mejor me detengo. Pero la psicología nos dice que tenemos que recodificar esa señal urgente. Porque esa ansiedad no es una alarma de incendios pidiendo que evacúes el edificio, es la confirmación definitiva de que estás haciendo el trabajo correcto. Justo. Esa presión que sientes es la urgencia vital de Pressfield saliendo a la luz por fin. Significa que el tiro importa. No es una señal de stop, es la señal biológica de que debes ralentizar el ritmo, enfocar tu intensidad de atención en el paso inmediato y ejecutar. Fallando hacia adelante si hace falta.
fallar hacia adelante me encanta. Y hay otro factor de distracción enorme en ese momento crítico, que es el ruido de los demás. Hay una cita de Leon Brown en los documentos que es tajante. Él dice, que los demás hagan lo que necesiten hacer para ser felices. Ocúpate de tus asuntos. Suena un poco brusco, ¿eh? Suena brusco, sí, pero es pura supervivencia. Si estás ejecutando tu tiro y te pones a mirar de reojo los conejos que persiguen los demás en redes sociales o en la oficina, vas a sabotear tu propio trabajo. Lógico. La comparación destruye el foco. Y el presentador Les Brown lo complementa con una máxima que es casi un mantra. Él se niega a vivir una vida no vivida y dice, todo lo que puedes hacer es todo lo que puedes hacer, pero todo lo que puedes hacer es suficiente. Y fíjate cómo esa idea de que eres suficiente nos introduce en lo que quizás sea el concepto más paradójico de todo este análisis que estamos haciendo. A ver, cuéntame. Porque hasta ahora parece que estamos describiendo a un individuo súper solitario. Alguien aislado en una habitación, sudando tinta, luchando contra sus demonios y peleando por sacar adelante su potencial en contra del mundo entero. Un ermitaño de la productividad, casi. Claro, parecería que cualquier vínculo externo o relación sería un lastre tremendo para este nivel de concentración. Y, sin embargo, las fuentes afirman justo lo contrario. León Tolstoy, en su Calendario de la Sabiduría, e incluso textos bíblicos clásicos plantean que la unificación de dos personas, o sea, el compromiso profundo en un matrimonio o una alianza vital, no es una distracción del trabajo. Al revés. De hecho, dice que es tan necesario para el ser humano como el alimento. La autora George Eliot respaldaba esto maravillosamente. Hablaba del apoyo mutuo en el esfuerzo, en los fracasos y hasta en el último minuto de la vida. Es que el compromiso no es una jaula, como a veces nos venden, es una arquitectura. Estas relaciones profundas proporcionan el anclaje emocional que permite al individuo soportar la inmensa presión del proceso creativo. Qué interesante. Si sabes que tu identidad y tu valor como ser humano están completamente seguros dentro de un vínculo incondicional, pues tienes mucha más libertad para arriesgarte y fracasar en tu vocación. El error ya no te destruye. Ya, pero, a ver, tengo que plantear una duda razonable que me surge al leer todo esto. Suena un poco contradictorio para nuestra forma de pensar actual, tan moderna. Dispara. Por un lado, todo este análisis nos exige tener una ambición feroz. Nos dice, no dejes tu vida sin vivir, saca ese cuerpo de trabajo a la luz, pelea por tu potencial. Sí. Pero luego, autores como Ryan Holiday nos recuerdan que la felicidad no se logra con hitos, que ninguna cantidad de logros externos será suficiente, y que la paz viene de la quietud y de saber que ya estamos completos. Entonces, ¿cómo se come esto? Es la gran paradoja. ¿Cómo se puede empujar con una intensidad casi obsesiva por hacer el trabajo y al mismo tiempo operar desde la profunda creencia de que ya somos suficientes y no nos falta nada? Si conectamos esto con la perspectiva general del ser humano, vemos que la contradicción es solo aparente. Es lo que llamamos la paradoja de la plenitud. Piénsalo así. El trabajo más deficiente y neurótico es siempre el que nace de la carencia. O sea, desde la necesidad. Exacto. Es el trabajo del que intenta demostrar desesperadamente al mundo que vale algo, del que busca aplausos para tapar su propia inseguridad. Ese es el esfuerzo del ego frágil. Ya veo. Sin embargo, el trabajo magistral, el verdaderamente transformador, nace de la abundancia, nace de la plenitud. Entiendo. O sea, produces desde la tranquilidad de saber que tu valor fundamental ya está intacto. Nacemos sabios y completos. La urgencia no es para conseguir valor de fuera, sino para expresar el valor que ya está ahí dentro. Esa es la distinción vital. Hay un proverbio español en las notas que, encapsula esto a la perfección de una forma muy nuestra. Dice, al que no se mueve, no le da el aire. Qué maravilla de síntesis. Es brillante para explicar la paradoja. Tienes que moverte. Tienes que aplicar la intensidad brutal del presente que pedía Marco Aurelio. Sí. Tienes que comprometerte con la arquitectura de los demás y tienes que aceptar que fallar forma parte del método, pero te mueves precisamente para que te dé el aire, para estar vivo en el mundo y habitar tu vida, no porque te falte aire por defecto. Madre mía, la cantidad que hemos cubierto hoy. Si recopilamos un poco todo este viaje, la conclusión es clara y afecta a cualquiera de nosotros, sea cual sea nuestra profesión o nivel técnico. El regalo del momento presente es en realidad una exigencia brutal. ¿Una responsabilidad? Nos pide que dejemos de rechazar lo que la vida nos pide. Nos exige honestidad radical para no confundir la cobardía y el miedo con estar súper ocupados en la oficina persiguiendo el segundo conejo. Y nos recuerda que la presión que sentimos en el pecho no es el enemigo,
Es la confirmación biológica de que hay algo valioso esperando salir. Ralentizar el paso cuando el miedo ataca es la técnica suprema para dejar que ese potencial se exprese. Utilizando la atención como una herramienta casi quirúrgica, igual que hacía Proust en las fiestas. Exactamente. Pues para cerrar la inmersión profunda de hoy, quiero dejar flotando una idea que le da la vuelta a cómo solemos entender nuestras propias limitaciones diarias. A ver. Si hemos establecido que esa vida no vivida ejerce una presión biológica real, que busca salir constantemente y que requiere muchísima fuerza reprimirla, ¿Sí? ¿qué pasaría si el agotamiento extremo, esa sensación de estar fundidos al final de un día en el que paradójicamente no hemos hecho nada importante, no viene de haber trabajado demasiado? Ostras. Y si ese cansancio infinito es simplemente la inmensa cantidad de energía vital que hemos quemado intentando mantener enjaulado nuestro verdadero potencial. Es un cambio de paradigma total. O sea, gastamos muchísima más energía frenando la máquina que dejándola correr hacia donde naturalmente quiere ir. Una idea provocativa para llevarse en el bolsillo y darle vueltas frente al espejo esta noche. Recuerda, esa caja que zumba en el salón de tu mente no es una amenaza que viene a destruirte. Es el motor de tu propia vida esperando que por fin metas la llave. Ha sido un auténtico privilegio compartir el análisis de hoy. Lo mismo digo. Invitamos a nuestra audiencia, a todas esas mentes curiosas que están al otro lado, a que salgan ahí fuera, que dejen que les dé el aire y den el primer paso hacia su verdadero trabajo. Hasta la próxima.